Hola comunidad, es un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y en esta oportunidad nos acompaña una experta en el tema de nutrición. Así que todos son bienvenidos a esta actividad. Hoy nos acompaña la especialista Lilian María José López. Ella pues es nutricionista y también tiene como formación laboral, es miembro del equipo de investigación e innovación de la empresa de alimentos del Istmo Centroamericano para la ejecución del proyecto de innovación en alimentación y nutrición comunitaria para Guatemala. María José, saluda a la comunidad. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Va a ser un gusto compartir este tiempo con ustedes y pues estoy en toda la disposición de que podamos charlar y aprender juntos. Así es. Muchísimas gracias. Pues estamos viendo que se están reportando. Un saludo a cada uno de mis amigos que está viendo esta transmisión. María José, tengo una primera pregunta. ¿Qué es eso de ser miembro del equipo de investigación e innovación en lo que se llama la empresa de alimentos del Istmo Centroamericano, Sociedad Anónima? ¿Puedes compartirnos un poco? Claro que sí. Bueno, soy miembro de una investigación que se va a llevar a cabo. Actualmente Senacit lanzó una convocatoria de diferentes proyectos de innovación para mejorar ciertos aspectos de desarrollo en el país. Entonces, la empresa Alimentos del Istmo Centroamericano decidió crear un proyecto para poder contribuir en la recuperación nutricional de niños con desnutrición y actualmente pues soy parte de ese proyecto. La convocatoria fue lanzada y nosotros pues ya estamos elaborando ese proyecto y próximamente pues ver si podemos ya empezar a ejecutar el proyecto. Con el fin de erradicar la desnutrición en Guatemala, es así, ¿verdad? Es así, Así es. sí. Nos escribe Leani Michelle, dice, buenas tardes, interesante tema, gracias. Pues es un gusto saludarle, Leani, pues este tema es para todos. Me comentaba María José de que no está, lo que hoy vamos a platicar no es necesariamente para adolescentes, para jóvenes adultos o sea, no hay una edad en específico, sino que son criterios muy amplios, porque la nutrición pues tiene esa característica que va enfocada a un tipo de sector, ¿verdad? Aparte de ello, también Exacto. quisiera comentar que María José ha generado, bueno, ella ha trabajado con lo que es el voluntariado, tanto a nivel Guatemala como a nivel internacional. Ha sido miembro voluntario de IGER, el Instituto Radiofónico IGER, ¿verdad? También voluntariado clínico para la disciplina de promoción de la salud, programa de atletas saludables, y también con un voluntariado en las áreas de alimentación y nutrición para el albergue de mujeres en la Organización de Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, MUSADE, en Costa Rica. Aquí surge otra pregunta, María José, ¿qué tan importante es hacer voluntariado para los jóvenes que nos están escuchando? ¿Aprende uno o es más lo que da que lo que recibe? Muy interesante pregunta respecto al voluntariado. Para empezar la carrera de nutrición, decidí optar por una beca de la Universidad Rafael Aldívar. Me disculpo por los ruidos que se escuchan, pero bueno, entonces optando a esta beca en la Universidad de Landívar, el programa de becas solicitaba que se hicieran ciertos voluntariados periódicamente. Entonces yo anteriormente no había tenido la oportunidad de participar en algún voluntariado, pero en mi formación académica durante 5 años tuve la oportunidad de participar en diferentes organizaciones y realmente es así como se dijo, ¿verdad? Uno recibe más de lo que da. Conocer el contexto real que están viviendo diferentes grupos de poblaciones, ¿verdad? Tanto los ancianos como mujeres que han pasado por violencia intrafamiliar o niños con problemas de alimentación en las comunidades. Realmente nos abre el panorama porque a veces como estudiantes estamos solamente
en un contexto, ¿verdad? Y más cuando estamos recibiendo una educación de índole privado, estamos un poco encerrados en que realmente todo es un poco más sencillo, la realidad es lo que vemos, pero al ir a los voluntariados podemos ver la realidad de diferentes grupos de poblaciones y darnos cuenta que siempre tenemos algo que dar, siempre tenemos algo que aportar, ya sea tiempo o atención. Es increíble, pero la mayoría de personas en diferentes situaciones vulnerables tienen una chispa que se transmite que realmente nos dan más de lo que nosotros podamos darles y enseñan mucho Y cómo eso ellos es, sobrellevan. y eso es importante para los que nos están escuchando, que están llevando una carrera. El hecho de poder hacer voluntariado creo que nos abre las puertas y sobre todo las puertas del entendimiento que la realidad que nosotros vivimos no es la realidad que vive el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, entremos en materia, María José. Hay una pregunta que me escribe un estudiante graduando y dice, ¿por qué decidiste ser nutricionista? Gracias por el interés y la pregunta. Realmente la carrera de nutrición, cuando la vemos ya, digamos, más adentro o un poco más profundamente, es muy amplia. La nutrición, bueno, yo decidí estudiar nutrición porque desde muy pequeña yo empecé a practicar diferentes deportes. Mi mamá siempre me inculcó eso. Entonces, al estar en el índice de los deportes y la salud, es indispensable conocer la nutrición y ver cómo repercute. Al revisar el pensum de las diferentes carreras en la universidad, me pude dar cuenta que realmente la nutrición era lo que a mí me interesaba. Es muy importante que revisemos el pensum de las carreras porque nos abre el panorama que no solamente es, bueno, voy a ir a aprender a hacer dietas, como algunas personas me dicen, sino que es mucho más. La nutrición es algo más completo porque abarca diferentes áreas, área comunitaria, área industrial, el área hospitalaria, y nos abre puertas con población que realmente necesita nuestro apoyo. Entonces, al ver diferentes aspectos de la nutrición, me convenció el pensum y me interesó mucho, mucho más que las otras carreras, y más que todo porque el estilo de vida que yo ya estaba llevando me orientó mucho a interesarme y descubrir un poco más. Y esto está muy bien para los estudiantes que todavía no saben qué carrera universitaria seguir. Es importante revisar el pensum para saber por dónde podemos orientar nuestra vida, porque esto va a marcar el resto de nuestra vida. ¿Algún consejo más que le desees dar a los estudiantes graduandos antes de que tomen su decisión por la carrera que vayan a tomar? Pues creo que un consejo muy, muy importante es que nos analicemos, nos autoevaluemos, nos aprendamos a conocer, porque realmente yo creo que todos tenemos diferentes habilidades y destrezas que quizá no reconocemos a simple vista por diferentes cosas, pero hay diferentes evaluaciones que podemos tomar o diferentes formas de autoconocernos, y conociéndonos podemos poner esas destrezas que tenemos a la disposición de las carreras que hay, ¿verdad? Yo verme como, por ejemplo, una doctora, ver si realmente yo pudiera tener esa capacidad, esa habilidad de poder estudiar tanto y después dedicarle tanto tiempo a los pacientes, porque son pacientes que siempre necesitan atención. Entonces, o yo posiblemente tengo más desarrollado el área artística, entonces, que se conozcan. Principalmente mi consejo sería que se conocieran y que no se dejen llevar por algunos consejos o algunas personas que dicen, bueno, mejor mira cuál es la carrera que tiene más área laboral, Laboral. o donde vas a conseguir más trabajo más rápido o te va a dar más dinero. Entonces yo pensaría que realmente no. Si elegimos una carrera y ponemos todo nuestro empeño para desarrollar esas capacidades que ya tenemos, pienso y creo que siempre van a haber puertas abiertas para que podamos desarrollarnos y desarrollar la
la carrera que deseamos, ¿verdad? Muchas gracias y a toda nuestra comunidad que se está adhiriendo a este live, pues les pedimos que puedan saludarnos y decirnos de dónde nos escuchan, que vayamos interactuando, va a ser importante en esta actividad. Hay preguntas que me han hecho llegar con mucho tiempo, pero en el camino también pueden surgir otras, así que vayamos teniendo esa apertura para poder compartir todos y hoy salir bastante interesados en el tema de nutrición porque, bueno, les voy a contar algo. A partir de que estamos trabajando desde casa, les voy a contar un secreto. He subido unas libritas de más y la verdad que no me siento muy cómodo con eso y quizás la mayoría ha estado viviendo eso. De hecho, le he preguntado a algunos de mis estudiantes antes de iniciar la clase cuántos o las actividades, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido identificados conmigo? Y si hay una buena cantidad de personas que están viviendo esto que a mí me está pasando. Y eso que como menos. Honestamente estoy comiendo menos. Bueno, entonces vamos a la carga con la primera pregunta que nos hacen respecto a la alimentación cuando estamos en casa. La pregunta dice de esta manera, Lilian, ¿debe cambiar nuestra alimentación si estamos mucho tiempo sentados? Muy interesante la pregunta. Y bueno, es bueno que haya salido esta pregunta porque considero que sale del análisis que ya se hicieron también. Darse cuenta que está pasando demasiado tiempo sentados. Entonces, sí, definitivamente la actividad física, con actividad física no me refiero a ay, cuántas veces van al gimnasio o que están practicando algún deporte. Sí, eso es una actividad física, pero hay otro tipo de actividades físicas que realmente tienen un gasto de energía en el cuerpo. Entonces, sí, la alimentación debe cuidarse dependiendo de la actividad física que nosotros realicemos. En el caso de estar sentado mucho tiempo, más adelante vamos a ver algunas de las recomendaciones, pero realmente no se recomienda estar sentado más de 2 horas. Después de 2 horas, pues ya es justo que nos levantemos, nos demos un estirón y podamos hacer alguna actividad física, subir gradas, no sé, si tienen bicicleta, salir a dar una vuelta con la bicicleta, por lo menos unos 10 minutos, porque realmente es contraproducente para el cuerpo estar tanto tiempo sentado. Y cambios específicos de una alimentación para cuando estamos sentados, no pudiera yo, digamos, recomendar algo específico, pero sí la actividad física que nos ayuda a distraernos, nos ayuda a poder enfocarnos también, porque estar tanto tiempo detrás de una computadora no solo es frustrante, sino que también nos impulsa a comer más. Y eso sí está muy comprobado. Diferentes investigaciones han dado esos resultados, ¿verdad? Que personas que permanecen mucho tiempo sentados suelen consumir mucha cantidad de alimentos y algunas, pues también, como dijimos, mucha cantidad de alimentos o muy poca cantidad de alimentos. Pero sí. Qué interesante porque, bueno, en mi experiencia de estos meses, tuve hasta que cambiar de silla porque ya me empezaba a doler un poco la espalda y los dolores no son nada sencillos. Hay una frase, nos han planteado esta pregunta para completar. Dice, ¿la buena nutrición puede evitar? ¿Qué nos puede evitar una buena nutrición? Una buena nutrición. Algo que siempre menciono y que creo que he ido aprendiendo y corroborando cada año es de que tener una buena salud es gozar mejor de la vida, es realmente disfrutar de una mejor manera la vida. Realmente tener una buena nutrición, ¿cómo? Es vivir mejor. Es vivir mejor, exactamente. Con vivir mejor y tener una mejor calidad de vida me refiero a que no vamos a estar en riesgo de contraer ciertas enfermedades o de adquirir ciertas enfermedades. Vamos a poder desempeñar nuestro papel académico, laboral,
de la manera adecuada, porque también se ha visto que la alimentación repercute en nuestro rendimiento escolar, en nuestro rendimiento laboral. Entonces, realmente repercute en todas las áreas de la vida que conforman la calidad de vida que nosotros llevamos. Entonces, sí, una buena nutrición contribuye en una calidad de vida. Qué triste ver también que en nuestros países de América Latina, ¿verdad? Donde hay tantos espacios para la siembra, tantos niños no tienen acceso a una buena nutrición y al final uno espera mejores resultados en educación, pero pues no existe esos espacios, ¿verdad? No existen esas oportunidades, quiero decir, para poder desempeñarse uno como debe de ser. Vamos a aperturar aquí el espacio para que la audiencia haga una pregunta. Así que todos los que nos están escuchando en este momento, vamos a aperturar un momento el espacio para que podamos hacerle una pregunta a María José. Mientras tanto, mientras que se preparan escribiendo su pregunta que aparecerá en pantalla, María José, ¿realmente se puede erradicar la desnutrición en Guatemala? La desnutrición es un problema con muchos factores involucrados. La desnutrición no solamente repercute en no tener cierta cantidad o suficientes alimentos. La desnutrición es un resultado de falta de educación, de falta de acceso a alimentos, de falta de responsabilidad también en cierta forma, porque algunas veces la cultura guatemalteca en las comunidades no acepta ciertos consejos, ayuda de profesionales en salud, lastimosamente. Entonces, erradicarla completamente, yo considero que no es imposible, pero que es un trabajo tiene que ser un trabajo muy arduo, y considero que se deberían de unir todas las disciplinas en la salud, médicos, psicólogos, dentistas, incluso los dientes son muy determinantes para que podamos nosotros masticar y poder digerir bien los alimentos, ¿verdad? Entonces, todas las disciplinas, a mi criterio, deberían de unirse y deberían de formular una estrategia para poder erradicarla. Entonces, no creo que sea imposible porque otros países lo han logrado, pero quiere mucho trabajo. Las caries afectan la salud. Honestamente, para los que practican deporte, deben de saber que un deportista con caries no puede rendir al mismo ritmo que los demás. Hay una pregunta que Freely Jack nos presenta y dice, ¿qué tipo de problemas te has enfrentado o se ha enfrentado usted a este tipo de carrera? Problemas, pues muchas gracias por la pregunta en primer lugar. Creo que la carrera es una carrera que da mucho, pero exige mucho también. Entonces, creo que problemas en los que me he enfrentado podría ser tal vez el tener que dedicarle mucho tiempo al estudio. Pero eso es Pero en todas como las tal, carreras. sí, pero problema porque descuido, digamos, cierta área familiar o no sé, algunas cosas, incluso en el deporte, pues también tuve que bajar un poquito mi tiempo que le invertía al deporte por los estudios también. Entonces, quizá ese tipo de problemas, pero la carrera da muchas satisfacciones, en general da muchas Y satisfacciones. eso nos lleva a lo siguiente. Puede generar, bueno, los estudios normalmente generan un nivel de estrés porque hay tiempos que cumplir, hay compromisos familiares, compromisos de toda índole. Entonces, aquí hay dos preguntas respecto al tema de ansiedad y de estrés, que tiene mucho que ver con alimentación. La primera pregunta dice, ¿cómo puedo calmar la ansiedad cuando estoy manejando estrés por clases o por actividades? ¿Cómo la puedo calmar con lo que ingiero?
Creo que alimentos como tal que puedan disminuir el estrés, me atrevería a decir que son aquellos que tienen minerales como por ejemplo el magnesio. Está comprobado que el magnesio ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés porque ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, pudieran ser alimentos con magnesio, pero en general el estrés y la ansiedad creo que son algo un poco más psicológico, pero que, por ejemplo, yo tengo la disposición de estar estudiando el día de hoy todo el día y sé que en algún punto yo voy a tener estrés y ansiedad. Entonces yo no puedo resolver el estrés o la ansiedad con alimentos, porque realmente el estrés y la ansiedad es algo que va un poquito más Psicológico. eso es un poco más psicológico, pero sí podemos decir que podemos ingerir ciertos alimentos que no tienen tanta carga energética y que no van a ser, no van a perjudicarnos en cierta manera de consumirlos tan frecuentemente. Por ejemplo, los frutos secos, por ejemplo, la manía o los arándanos. Sé que son un poquito costosos aquí en Guatemala, pero Bastante. los tenemos más accesibles. Y realmente se ha comprobado que estos frutos secos, al consumir menos de 20 gramos al día, ayudan a disminuir los niveles de ácido, de triglicéridos y colesterol en el cuerpo. Entonces, no son malos para la salud porque tienen ácidos grasos saludables, pero siempre consumirlos con moderación también, porque como mencioné, 20 gramos al día es lo que se recomienda para que sean beneficiosos. Y eso puede sustituir de repente las galguerías o algunos alimentos chatarra que solemos consumir mientras estamos recibiendo una clase o mientras estamos viendo cierta programa de televisión. Entonces pudiera ser ese consumo, ¿verdad? Frutos secos y alimentos con mucho magnesio, que también pues son como vegetales y, y en general eso sería. Yo creo que eso también resuelve la pregunta que iba a lanzar ahora. ¿Existen alimentos para aliviar el estrés? Este tipo de alimentos que son semillas, pues pueden resolver la parte del picoteo, ¿verdad? Que yo creo que algunos subimos a veces unas libritas de más por eso de estar picoteando. ¿Y en dónde encontramos entonces, en resumen, esos alimentos con magnesio, como tú acabas de decir? Lo que son las pipas de girasol, ¿verdad? También las almendras, nueces, todo ese tipo de alimentos, incluso la quinoa, pues puede ayudarnos a reducir, bueno, a que ingiramos algún alimento, pero que no vaya a traer carga energética muy fuerte. Antes de continuar, aquí hay alguien que nos escribe, Evelyn López, dice, ¿la alimentación influye en el padecimiento del insomnio? Un gusto, Evelyn. En el padecimiento del insomnio, bueno, sí, justo de eso íbamos a hablar un poquito más adelante porque diferentes estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey y también el Instituto de Educación y Desarrollo de Chile realizaron investigaciones muy interesantes que quería presentarles más adelante, en las que se comprobó que actualmente las personas que están teniendo problemas de insomnio y que no pueden dormir es porque tienen una alimentación inadecuada y esto se ha desencadenado por el encierro y el COVID y que se han estado durmiendo muy tarde y que han estado comiendo de más, pero sí, tiene mucha relación, incluso como les mencioné, estudios ya lo han comprobado y se los voy a presentar un poquito más adelante para que los conozcan un poco más, pero sí. Aquí nos dice Marcela Amezquita. Vamos a tratar de leer todos los comentarios y preguntas. Hay una sección al final para respuestas rápidas, pero antes, ¿las semillas de girasol se deben dorar o así al natural se pueden consumir? Marcela Bueno, Amezquita. muchas gracias, Marcela. Un gusto. La verdad es que las semillas de girasol son una buena fuente de ácidos grasos saludables. Sin embargo, se pueden consumir de la forma en la que tú te sientas cómoda.
Algunas personas tuestan las semillas de girasol para tener un mejor sabor, porque realmente tostadas son mejores, pero es dependiendo de para qué la vas a utilizar, porque si tú la vas a utilizar, no sé, para hacer cierto alimento o para ingerirla solamente fresca, digámoslo así, entonces yo sí recomendaría que se consuma tostada. Ahora hablamos un poquito de esto de los tiempos del tostado y de los procesos que llevan ciertos alimentos. Y, por ejemplo, en la empresa donde estamos trabajando, se elaboran atoles a base de diferentes semillas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cuánto tiempo le vamos a tostar cada semilla. ¿Por qué? Porque es determinante el tiempo de tostado para determinar el valor nutricional del alimento. Digamos, no es igual que nosotros consumamos el pollo crudo a que lo consumamos cocido. Si lo consumimos crudo no va a tener ningún beneficio para la salud, eso es algo muy interesante, pero algunas veces se pudiera pensar, ¿verdad? No es igual. Entonces, dependiendo para qué tú vayas a consumir las semillas de girasol, si solo quieres como para ese picoteo del que hablamos, ¿verdad? Sí, puedes tostarlas, pero si tú las quieres para hacer un alimento que vaya a tener ciertas cualidades de nutrientes, entonces ahí sí tenemos que cuidar mucho los tiempos y sería de ver un poquito más para qué verdad lo vas a utilizar. A mí personalmente me gusta tener semillas porque padezco un poco de picoteo cuando estoy en nivel de estrés. Y les comento por qué. A veces paso jornadas desde muy temprano de la mañana hasta madrugada, sentado en esta silla que aguanta muy bien. Entonces llega un momento donde uno necesita liberar la tensión y algo por lo que me gusta este tipo de alimentos es que me hacen sentir lleno, ¿verdad? O la sensación de satisfacción, que es algo que puede servirnos. Así que tenemos aquí ya la presentación, María José, para que nos hables un poquito más sobre la nutrición en tiempos de pandemia y la educación a distancia. Muchas gracias. Vamos a tomar un tiempo entonces para hablar un poquito de los conceptos básicos de lo que es la nutrición en tiempos de pandemia. Tenemos que estar muy conscientes de que este tema es muy importante porque actualmente nadie estaba preparado para este tipo de estilo de vida. Hemos cambiado de la noche a la mañana, salir con nuestros amigos cuando quisiéramos, tener la libertad de poder estar en ciertas áreas donde había más personas y realmente la nutrición y los hábitos alimentarios de las personas sufrieron cambios definitivamente. Entonces, tenemos que estar conscientes que actualmente estamos en un tiempo de pandemia y que aparte de eso, estamos continuando con nuestra formación académica. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Claro. Muy bien. Como conocemos, la educación a distancia es aquel aprendizaje que nosotros planificamos o que se planifica para que se lleven ciertas actividades durante el periodo de estudio, pero que regularmente o definitivamente se hace desde el hogar. Es muy importante que nos demos cuenta que la alimentación y el aprendizaje van de la mano. Hay una relación directa entre la forma en la que nos alimentamos y nuestro rendimiento escolar. Diferentes investigaciones alrededor del mundo han dado a conocer que el rendimiento escolar, los alumnos que tienen una dieta equilibrada tienen mejores notas, están menos estresados, están más motivados. Entonces, es muy importante y tenemos que tener presente que si somos estudiantes, tenemos que cuidar nuestra alimentación porque no solo estamos ante mucho estrés por la pandemia que se está viviendo y que no se sabe si alguna vez vamos a regresar a como estábamos antes. Y también es estresante estar todo el día, como ustedes mencionaron, ¿verdad? Sentados. Sí es cierto, las clases son muy interesantes y todo, pero el hecho de estar encerrados
predispone a que nosotros consumamos más alimentos. Entonces, y genera más estrés también. Hay una pregunta al respecto. ¿Los jugos verdes pueden ayudar a liberar ese estrés? Bueno, jugos verdes nos referimos, supongo yo, a aquellos que tienen verduras o cierta mezcla de vegetales de color verde, ¿verdad? Así es. Entonces, dependiendo de qué mezcla es la que ustedes hagan, porque no es igual que yo mezcle, no sé, perejil se me ocurre ahora, hierbabuena, a que yo mezcle la hierbabuena con ciertos frutos secos también, porque se puede. ¿Cambia, Pero cambia en algo la parte nutricional, la parte de calorías, por lo que entiendo, ¿verdad? Porque hay que ir midiendo también esa parte química. ¿Es así? exacto, exacto. Esto de la nutrición es bien interesante porque no podemos hablar, como yo les mencionaba y te mencionó también Juan Carlos, ¿verdad? Es muy importante que seamos muy específicos. ¿Para qué queremos ese jugo verde? ¿Lo queremos para liberar estrés? ¿O lo queremos para calmar ansiedad? ¿O lo queremos para que nos aporte? ¿Qué vitaminas queremos que nos aporte ese jugo verde? ¿Verdad? Porque no podemos nosotros solamente decir, bueno, tomemos jugos verdes porque son buenos, sí, pero ¿qué tipo de jugos verdes? ¿Qué es lo que tienen que contener? Eso sí ayudan en diferentes aspectos, pero dependiendo de la Es mezcla de necesario alimentos que ver hagamos. el objetivo que queremos a la hora de consumir estos jugos, ¿verdad? Así que Sí, muchísimas gracias, Melissa, por la pregunta. Ahí tenemos ya la otra diapositiva, María José. muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces les había comentado que quería presentarles ciertos resultados porque se ha comprobado que cuando los diferentes países pasan por crisis sanitarias o de emergencias, la población suele cambiar sus hábitos alimentarios. Eso está comprobado e incluso el informe global para el año 2020 de las crisis sanitarias mencionó que sí, la seguridad alimentaria de los diferentes países había empeorado. Entonces, es muy importante que veamos qué cambios son los que se están dando. Actualmente, el bienestar emocional es algo muy importante, porque no me van a dejar mentir que cuando nosotros estamos celebrando un cumpleaños, no es lo mismo si no comemos, ¿verdad? No podemos solo reunirnos y bueno, entonces creo que una de las partes principales de las reuniones siempre es el ir a comer. ¿Qué van a dar de comida? Bueno, es cumpleaños, hay pastel. ¿Y por qué? Porque nuestras emociones de alegría, de festejar algo, siempre nos llevan a poder ingerir alimentos. Entonces, los cambios emocionales que se han presentado actualmente y que para mí son una alerta roja y que tenemos que tener mucho cuidado, es que en la investigación específicamente que se realizó en Chile, se evaluaron a los estudiantes, a los profesores e incluso a los padres de familia de una institución de allá de Chile. Y ellos mencionaban que en su mayoría, estaban experimentando aburrimiento, ansiedad, estrés, frustración y molestia. Y solamente un 23% mencionó que estaban tranquilos, que estaban muy felices por estar en su casa. Pero en general, mayormente se está experimentando aburrimiento, ansiedad, y eso nos va a predisponer a nosotros a comer, porque son sentimientos que nos traen un malestar, que nos hacen sentir mal. Entonces, inconscientemente, nosotros vamos a querer como ingerir alimentos que nos hagan sentir bien, porque comúnmente ¿qué manda? Eso es como una forma de canalizar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es Sí, así. exactamente. Sí, es una forma es un como medicamento que nosotros nos damos, pero inconscientemente podemos estar ingiriendo alimentos que realmente no son beneficiosos para nuestra salud. Y hay que autoanalizarnos ahora que estamos en cuarentena, ¿verdad? En tiempo de pandemia y ver, bueno, he estado experimentando estas emociones también.
Entonces, voy a tomar en cuenta eso y voy a tener alimentos nutritivos que si definitivamente yo quiero comer, puedo ingerirlos y voy a también a incrementar mi actividad física para poder estar un poco más tranquilos. También otro resultado de estos estudios fue que los hábitos alimentarios de los estudiantes, de los estudiantes en general, había subido su consumo de alimentos e incluso en otros casos había reducido la ingesta alimentaria. Entonces, aquí sí hay una tela muy delgadita entre excesos, porque algunos comían más y algunos de una vez dejaban de comer. Cierto. Entonces, es muy importante que veamos ese equilibrio. Siempre es bien importante el equilibrio entre ni comer mucho ni tampoco no comer, ¿verdad? Porque eso es perjudicial para nuestra salud. Pero actualmente se está dando. También se está dando que hay un uso excesivo de redes sociales, principalmente de Facebook y de Instagram. Se vieron los resultados, ¿perdón? Y TikTok. Sí, TikTok. Pues no se reporta TikTok, pero sí Facebook e Instagram. Ah, es que pero definitivamente. ¿Y es de este año o del año anterior? No, este fue del 2020. 2020, del año anterior, 2020, perdón. Siga. sí. Sigue, por favor. Entonces, sí, se reportaron que se estaban viendo de 3 horas en adelante estaban las personas en estas redes sociales. ¿Y qué pasa cuando estamos en redes sociales? No estamos nosotros haciendo, bueno, yo estoy, como decías, en TikTok o yo estoy en Facebook, no, yo estoy moviéndome o estoy haciendo algo más, ¿no? Realmente estoy poniendo atención, estoy sentado, estoy sin hacer nada, pues son 3 horas de sedentarismo y realmente a veces el ver que yo estoy viendo recetas en el internet, bueno, me dan ganas de hacerlas o me estimula el apetito o incluso me hace sentir mal con mi imagen personal por ciertas imágenes que yo miro de modelos o de personas famosas que, ay, ellos sí salieron, no sé, están consumiendo ciertos alimentos, yo también lo voy a consumir, cuando realmente a veces son personas que no están guiadas por un nutricionista, que no tienen ni mi estatura, ni mi peso, ni mi edad, ni mi etnia, ni mis características personales, ¿verdad? Entonces, seguir las dietas de ellos es muy peligroso. Pero actualmente sí se está viendo que hay mucho tiempo que se está invirtiendo en estar navegando en redes sociales. También otra cosa muy interesante y es que respecto al descanso, las personas reportaban tener insomnio o pesadillas. ¿Y qué pasa con no dormir bien? Realmente cuando no dormimos bien, no vamos a tener los mismos hábitos alimentarios al día siguiente. Cuando nosotros solemos tener, no sé, cierto periodo de no dormir bien, los hábitos alimentarios cambian porque estamos en mucho estrés. Entonces, nosotros no tenemos esa satisfacción, digamos, en nuestro diario vivir y buscamos satisfacernos con diferentes alimentos que comúnmente son alimentos que no son sanos. Entonces, también no dormir bien, ahorita vamos a ver las consecuencias de eso, porque más adelante lo voy a explicar un poquito más, pero puede predisponernos a desarrollar enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes o obesidad por tantos periodos de no dormir bien, ¿verdad? En cuanto a los padres, los resultados que se encontraron fue que estaban en mucho estrés. Comúnmente los padres que tienen niños estudiando en la etapa escolar y niños que están en la adolescencia, ¿verdad? Porque los padres de familia no solo están jugando los roles de ir a su trabajo, sino que también están yendo a la casa y están ayudando a los niños porque los niños tienen dudas con sus tareas y algunos incluso están trabajando dentro de casa. Entonces, si hay una población afectada ahora, serían los padres de familia, ¿verdad? Porque sí están en mucho estrés también. Y también con esto de que tienen que conseguir más dinero o tienen que conseguir el mismo dinero, pero no con las mismas
los mismos estilos de vida, ¿verdad? No, de repente los clientes ya no están igual y, en fin, se reportaron que los padres están pasando también por mucho proceso de estrés. Eso es cierto, es que esto vino a alterar la realidad que nosotros vivimos, así que hay que adaptarnos. Y yo creo que ahí se resuelve una de las preguntas que Charity nos plantea, ¿verdad? ¿Cómo la pandemia ha afectado la nutrición de los adolescentes y de los niños? Yo creo que con lo que tú acabas de explicar ahora se puede determinar los impactos. Algo que quisiera yo trasladarle a nuestra audiencia es que no podemos hacer nada para detener lo que hoy estamos haciendo. Realmente no es como que hoy apago la tele, hoy me voy a dormir y al otro día ya cambió todo. Así que lo mejor es afrontarlo. Y para eso tenemos esta plática el día de hoy. ¿Cómo afrontar? ¿Cómo no voy a desgastar mi vida? ¿Cómo me voy a comportar ante las dificultades que que estoy presenciando? Que ese es un principio básico de toda especie, ¿verdad? La capacidad de adaptarse, no para vivir en el sedentarismo, como tú mencionas, sino para poder llevar una vida digna, que es lo que se ha planteado. Sí, Continuamos, María exactamente. José. Gracias. Bueno, me gustaría mencionar algunos factores que influyen en el consumo de alimentos que tenemos. Tenemos que estar ahorita conscientes de que comúnmente estamos haciendo, si no todos, la mayoría de tiempos de alimentos en casa, en familia. Entonces, es algo determinante los ambientes alimentarios en los que nosotros nos estamos desenvolviendo, en los que estamos viviendo. Actualmente, estar dentro de casa es consumir los alimentos que están disponibles dentro de casa. Algunas veces se puede salir a la tienda, sí es cierto, pero en el caso de, por ejemplo, los estudiantes que son menores de edad, que no tienen un trabajo, solamente consumen los alimentos que están dentro de su hogar, los que le proporcionan sus padres, o si les dan dinero, pues también podría ser por ese medio, pero me gustaría que viéramos estos factores porque quiero que vean que realmente los factores que influyen en el consumo de alimentos ahora para la pandemia fueron afectados, si no todos, la mayoría. Por ejemplo, los conocimientos de nutrición que nosotros tengamos van a influir en qué alimentos consumimos, la cultura y hábitos alimentarios, la capacidad de compra, la disponibilidad de los alimentos. Ahora sabemos de que no están tan disponibles, bueno, sí están disponibles, pero es un poco más difícil acceder a ellos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil ir a los mercados ahora, ¿verdad? Bueno, solamente si planificamos y pues nos coordinamos para ir y todo. Pero de lo contrario, yo tengo acceso solamente a los mercaditos que están cerca de mi casa, ¿verdad? Y de repente en los mercaditos solo hay 5 verduras y 2 frutas. Entonces, y ninguna de las 2 frutas me gusta o solo me gusta una. Entonces, estamos limitados, estamos en una situación que tenemos que ser muy cuidadosos y ver que nuestro ambiente cambió y que también nosotros tenemos que saber cómo contrarrestar estos cambios. También como hablábamos, la influencia social. La influencia social es muy determinante porque incluso la influencia social se puede ver por medio de redes sociales. Tal vez no estamos influidos directamente como con un vecino o con ciertos familiares que miramos frecuentemente, pero sí miramos a famosos o a personas que tienen cierta capacidad de dinero o que tienen cierto nivel socioeconómico, ¿verdad? Y entonces ellos nos influencian. Bueno, yo también quiero viajar como ellos, yo también quiero comer como ellos, hacer los deportes que ellos hacen. Entonces sí estamos influenciados por el medio social, ¿verdad? También la distribución intrafamiliar de alimentos. Esto es muy importante porque dentro de los hogares a veces suele pasar, más ahora aquí en Guatemala, que el machismo a veces en las comunidades, tal vez no hablo mucho de aquí de la ciudad, ¿verdad? Pero en las comunidades es algo muy marcado. Se le da mayor porción de alimentos a los hombres de la familia, ¿verdad? Y luego van los niños y hasta de último van las mujeres, ¿verdad? Lo que sobra las mujeres o ellas, pero es algo que se aprende, ¿verdad? Es algo que tu mamá te enseña, bueno, primero él, luego ellos y después tú.
Entonces tenemos mujeres en Guatemala con muchos problemas de bajo peso, que si entran en periodo de gestación, de repente se les mancha su carita o se les caen sus dientes. ¿Por qué? Porque la distribución intrafamiliar está muy ligada a las creencias que tenemos y a los ciertos como, en cierta manera, como caracteres dentro de la familia, ¿verdad? También influye mucho la publicidad y como vemos, pues ahora la publicidad está en todos lados, en redes sociales, salimos a la calle y hay publicidad también. El hambre y el apetito que tengamos también va a influir en qué alimentos nosotros vamos a consumir, la comodidad y el tiempo. La comodidad y el tiempo ahora han afectado mucho porque pues o estamos muy cómodos o no estamos muy cómodos, o tenemos mucho tiempo en casa o llegamos solo a dormir. En el caso de los papás me refiero, ¿verdad? Y en el caso de los estudiantes, pues comodidad creo que a veces se pasa uno de estar tan cómodo y por eso es que a veces no se hace tanta actividad física y todo, pero también el estado de ánimo influye, el estado de salud que la persona goza, porque no es igual que yo, mi consumo de alimentos como persona sana que como una persona que tiene diabetes o una persona que tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Mi estado de salud creo que ya lo había mencionado. Entonces serían esos principalmente los factores y quiero que notemos que si no todos, la mayoría de estos factores se han visto influenciados por la pandemia. Entonces tenemos que poner mucho cuidado en cada uno de ellos para poder eh, cuidarnos, cuidar a nuestra familia y evitar el desarrollo de enfermedades a largo plazo, ¿verdad? Y es que si estamos bien nutridos, es mucho más fácil poder afrontar lo que vayamos a vivir, ¿verdad? Esto me lleva a dos situaciones. La primera, en cuanto a la publicidad, debemos de saber que lo que vemos en televisión, lo que vemos en revistas realmente, incluso en redes, es hasta cierto punto falso, porque, bueno, existen programas para edición y hacen a las personas mucho más delgadas. El maquillaje puede hacer muchos cambios, así que no debemos dejarnos influenciar tanto por lo que vemos, ¿verdad? Y también la parte de crear huertos, creo que eso puede ayudarnos, ¿verdad? Porque nos ahorramos un poco en la economía del hogar, vemos cosas verdes y eso nos ayuda a despertar, a estar motivados. Y pues también come uno sano, sin tanto fertilizante. Sí. Hay una pregunta que me plantean y dice, ¿cómo debería ser una dieta balanceada para diabéticos? Hablando específicamente de la parte del estado de salud, que eso influye mucho en la alimentación. ¿Realmente va a cambiar la dieta del diabético con lo que hoy estamos viviendo, con lo del COVID? Porque es un sector que se ha visto bastante vulnerado, ¿verdad? De hecho, es mucho, no sé si está bien dicho, pero es como que existen más probabilidades, quiero decir, que un diabético le cueste el sobreponerse ante esta pandemia. Pues ¿Debería de cambiar algo la nutrición? ¿Hay que ser más estrictos? ahora, digamos, ahora en COVID, si hay las personas con diabetes deberían de ser más estrictas en su alimentación o si la alimentación de un diabético, sí definitivamente es diferente en diferentes aspectos de una persona sana, porque las personas con diabetes sí deben de cuidar mucho qué alimentos consumen, qué cantidades consumen, en qué tiempos incluso los consumen, ¿verdad? Porque no puede, por ejemplo, por ejemplo, las frutas. Las frutas son mejor consumirlas, la fruta completa que la fruta en jugo porque si se consume licuada, digamos, si llega a tener se eleva rápido la glucosa. Entonces, es muy importante, sí, la población con diabetes tiene que tener mucho más cuidado, si queremos decirlo así, porque pues ahora no es tan fácil como conseguir fruta en cualquier esquina. Ahora lo compro y lo llevo a mi casa, ¿verdad? O yo ya no tengo tanta confianza de comprar fruta en cualquier lado. Entonces, sí, definitivamente, ¿cómo debería de ser una alimentación para paciente diabético?
una alimentación que esté muy acompañada de actividad física, porque realmente yo he sabido de muchos casos en los que personas con diabetes cuidan sus porciones, cuidan sus tiempos de comida, hacen actividad física y no tienen mayor problema, ¿verdad? O algo que se diga así una gran afección por la diabetes. Entonces, ¿cómo debería de ser? En general, variada, balanceada, en cantidades suficientes y adecuadas, en los tiempos adecuados también. Y en general tampoco limitarse, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, bueno, una persona con diabetes ya nunca más va a volver a comer cierto alimento y no, sino que sencillamente lo tiene que saber cómo comerlo, ¿verdad? A qué horarios comerlo, qué porciones consumir. Entonces, en general podría ser eso, pero es muy importante que una persona con un padecimiento vaya con un especialista en la nutrición que le diga cuántas porciones, que le diga recomendaciones más específicas, digamos, respecto a su peso, a su talla, a su edad también. Y antes de que toques el tema de alimentación saludable, yo tengo entendido que cuando una persona puede alimentarse bien, pero si no hace ciertas desintoxicaciones en el cuerpo cada cierto tiempo, pues es como que no traiga ningún beneficio. Es importante la parte de desintoxicar el cuerpo cada cierto periodo de tiempo, María José. Bueno, honestamente, creo que eso es algo, una de las cosas que han venido a afectar mucho. Eh, es que depende mucho porque no sé si hablamos de qué tipo de desintoxicación hablamos, porque muchas veces las personas se quieren desintoxicar por medio de tomar pastillas o por medio de, yo incluso he sabido de ciertas operaciones que se hacen como para hacer limpiado de colon, por ejemplo, o limpiado del estómago, cosas extremas que considero no son necesarias y no está comprobado o no es como regla general que una persona para poder estar sano y bien alimentado tenga que estarse desintoxicando, porque a menos que la persona tenga un consumo excesivo de alimentos que tengan Que no sean muchos, beneficiosos para el cuerpo. sí, sí, pero incluso ni así, ¿verdad? Incluso personas que consumen alta cantidad de alimentos chatarra, digamos, no es como regla general que para que ellos estén sanos tengan que desintoxicarse. Aparte de las desintoxicaciones que se conocen a veces, que se hacen en algunas comunidades o que tenga ese jugo, ¿verdad? Ya mezclé yo no sé cuántas cosas y de cuántos colores y saber de dónde vienen. Y entonces, a veces eso sí, muchas de mis catedráticas nos contaban, ¿verdad? Porque yo no he tenido la experiencia todavía de tratar con pacientes que hayan llegado después de haber tomado tantas desintoxicantes, digamos, pero ellas nos comentaban a nosotros de que es muy peligroso porque incluso si voy con cierta persona que me da algo para que me tome y yo no sé qué es y yo no he sabido en qué cantidades está, yo no puedo ir con un doctor o a un hospital en dado caso que eso me cause problemas de diarrea excesiva o que me deshidrate porque si mezclamos ciertos alimentos o ciertos líquidos también pueden traer una deshidratación excesiva. Entonces, es muy peligroso creer eso, creo que es un mito, no es correcto que hay que desintoxicarse cada cierto periodo de tiempo. Sí hay alimentos que nos ayudan en cierta manera, Limpiar el no, organismo. exacto, tal vez no limpiarlo, pero sí que comerlos regularmente no nos van a traer no nos van a perjudicar, digamos así. Pero realmente desintoxicación como tal no se apoya. Muy bien. Bueno, entonces continuando con la alimentación saludable, es muy importante saber que una alimentación saludable es una alimentación completa, balanceada e inocua. Aquella alimentación
con estas características quiere decir que yo voy a consumir de todo tipo de alimentos. No voy a consumir solo vegetales y frutas o solo carnes y frutas. No, yo voy a consumir de toda la cantidad, todos los alimentos, variedad de alimentos, porque el cuerpo es muy interesante y los alimentos son muy interesantes también. Si nosotros como personas necesitamos de doctores, necesitamos de odontólogos, necesitamos de psiquiatra, de neurólogos, en sí toda la rama de medicina es igual con los alimentos. Yo necesito alimentos que me den proteínas, que me den grasas, que me den minerales, vitaminas, y yo no puedo pensar que solo los vegetales tienen todo lo que yo necesito o las carnes tienen todo lo que yo necesito, porque no es así. Todos los alimentos se complementan entre sí y es por eso que es importante que comamos de todo, ¿verdad? Siempre en cantidades adecuadas y que los alimentos que consumamos estén limpios, porque si no van a ser perjudiciales para nuestra salud. Los beneficios de una alimentación saludable son principalmente que protegemos a nuestros órganos del cuerpo para que estén saludables y funcionando todos los órganos del cuerpo bien, pues nuestra salud en general está bien, ¿verdad? Protegemos nuestro cerebro, protegemos nuestro hígado, nuestros riñones, en fin, todos los órganos del cuerpo protegidos y funcionando bien van a evitar que nosotros desarrollemos enfermedades a largo plazo. Nos ayudan también a proveer, los alimentos ayudan a proveer energía que necesitamos para las actividades diarias y a mejorar en conclusión nuestra calidad de vida también. Entonces, beneficios son múltiples los beneficios de una adecuada alimentación. Y has dicho algo que quisiera resaltar. No podemos solo consumir una clase de alimentos, sino que hay que ir variando, ¿verdad? Sí, sí, Juan Carlos. Bueno, me gustaría mencionar que esta diapositiva específicamente o esta información es solamente para un periodo de cuarentena. No es, digamos que en general para periodos de pandemia, sino que es solamente, por ejemplo, que el país entre en una emergencia sanitaria, que los casos suban y nos vuelvan a mandar a cuarentena a todos y las actividades ya no sigan, ¿verdad? Entonces, estos alimentos son los que se recomiendan comprar. En el caso, por ejemplo, de las papas, del frijol y de este grupo que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que son también los fideos. Estos alimentos se recomiendan comprar, exacto, gracias, porque tienen una duración mayor, entonces no se nos van a descomponer tan fácilmente y proveen una buena cantidad de energías para el cuerpo. La encaparina. La encaparina es un atol completo que es una bebida que ha ayudado a la recuperación nutricional en comunidad a niños con desnutrición. Entonces, sí, definitivamente deberíamos de comprar encaparina también en una emergencia, ¿verdad? Que vayamos a nuestras casas y llevar la encaparina es muy importante. También alimentos de color verde y amarillo, principalmente porque fortalecen nuestras defensas. Entonces, también alimentos cítricos porque proveen vitamina C y también refuerzan nuestras defensas. Y aquí puse unos ejemplos, ¿verdad? Cítricos, a veces pensamos que solo es el limón o así, alimentos que puedan tener cierto sabor, pero no. Por ejemplo, acá vemos que el brócoli está incluido entre este grupo de alimentos que tienen mucha vitamina C. Y en general alimentos verdes y amarillos, como por ejemplo la naranja o el pepino, son muy buenos para subir las defensas generalmente. Alimentos con mucha proteína, vitaminas y minerales. Serían los que están aquí. Sería el huevo, el pollo, las carnes en general. También alimentos como la zanahoria, que tienen mucha vitamina A y nos ayudan con las defensas, o alimentos con grasas saludables que fortalezcan las defensas y pues cuidar nuestra hidratación en ese periodo de cuarentena que vayamos a estar llevando. Pero como dije anteriormente, estos alimentos específicos
son los que se recomiendan para un periodo de cuarentena, ¿verdad? Si nosotros entráramos en emergencia y nos dicen que vayamos a nuestras casas a guardar cuarentena, vamos al súper y estos son los alimentos que recomendamos comprar, ¿verdad? ¿Cuáles Ahora serían vamos, las perdón, recomendaciones entonces para una dieta saludable? aquí vienen. Estas serían las recomendaciones generales para una dieta saludable en pandemia. Principalmente es la planificación del abastecimiento de alimentos de la familia. Esto es algo bien interesante porque, como les había mencionado, realmente la alimentación familiar se ha vuelto nuestra fuente, si no única, la principal fuente de alimentación que tenemos. Entonces, el planificar qué alimentos vamos a comprar es determinante, o sea, yo puedo ir al supermercado, yo me pierdo con todas las promociones, yo me pierdo en todos los pasillos y de repente ahora están de mejor precio ciertos alimentos, pero si yo no voy con una lista inteligente, una lista que tenga alimentos variados, que tenga lo que yo realmente necesito para mi familia, para el crecimiento de mis hijos o para mi desarrollo, si ya sé yo pues que necesito rendir en mis estudios, ya sé yo, tengo que ir a comprar verduras y frutas, ¿verdad? Entonces, eso no puede faltar en mi lista. No puedo priorizar, bueno, voy a comprar cierta comida chatarra, unas mis dos bolsitas en lugar de una papaya o en lugar de una piña, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace esto? No es algo como que surja de la nada, ¿verdad? A menos que nosotros hayamos tenido una educación nutricional intensiva y desde pequeños pues ya sepamos cómo elegir los alimentos, ¿no? Tenemos que tener una planificación y es mejor que sea una planificación que sea dirigida por un nutricionista o un profesional de la salud, porque dependiendo de los miembros de la familia, de los números de los miembros de la familia, del presupuesto familiar, por ejemplo, así va a ser nuestra lista de compra de alimentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una familia que somos tres, somos dos adultos y un niño que está en periodo de crecimiento, que tiene 5 años. Bueno, entonces voy con un profesional de salud que me dice cuántas porciones necesita mi niño consumir de verduras, de frutas, de alimentos, y como nosotros como personas que tenemos un trabajo y que estamos desempeñándonos en diferentes áreas, ¿qué necesitamos consumir? Y entonces ya en base a ello ir al supermercado y hacer nuestra compra, pero no, perdón. Perdón, que no todos deben de consumir las mismas cantidades. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Depende Exacto. de la edad. Depende de la edad, depende del peso, Ok. depende del sexo, de la estatura, eh, peso, edad, estatura. Sí, serían esas características principales. El periodo, y ya pues dependiendo de la edad, pues es el periodo en el que se está desarrollando como ser humano, ¿verdad? Ya sea niñez, adolescencia o vejez. Pero sí, no son las mismas cantidades para todos, pero en general sí son como las recomendaciones que se van a dar el día de hoy, ¿verdad? Pero ese sería el primer punto, planificación de qué vamos a comprar cuando vayamos a hacer las compras para la alimentación familiar. El segundo consejo sería el consumo de alimentos variados, incluyendo frutas y verduras. ¿Por qué las frutas y las verduras? Las frutas y las verduras son la fuente principal de vitaminas y minerales. No nos van a aportar la misma cantidad de vitaminas y minerales las carnes que las frutas y las verduras. Entonces, por eso es que se complementan, ¿verdad? Porque estas son específicas para proveer vitaminas y minerales. En general, aquí tenemos una olla que no sé si se podría agrandar un poquito más, la olla familiar que fue creada especialmente para Guatemala. Son las recomendaciones general, así para población en general mayor de 2 años, de una alimentación, no sé si se... Yo creo que hasta ahí llega el Zoom. No se puede. Muy En bien. momento fijo. Entonces, generalmente la olla fue diseñada para que nosotros sepamos cuánta cantidad o en qué frecuencia consumir los alimentos. Abajo tenemos el grupo de los cereales, ¿verdad? El grupo de los cereales se debe consumir todos los días.
Las frutas se deben de consumir también todos los días, las leches y los derivados de la leche 3 veces por semana. Las grasas se deben consumir con moderación, las azúcares también con moderación, aunque cabe resaltar que el azúcar no es algo indispensable en la dieta. Mejor si se pudiera eliminar, ¿verdad? Porque no provee ni macronutrientes ni micronutrientes, ningún beneficio exactamente. Las carnes se deben de consumir 2 veces por semana como mínimo y las hierbas y verduras todos los días. Entonces, en general, estos consejos son muy, muy generales, ¿verdad? De lo que debemos de consumir como población guatemalteca. Y atrás me gustaría ver si podemos regresar. Ahí. También aquí hay unos cuantos ejemplos de cómo consumir o qué tipo de refacciones hacer. La gelatina es una muy buena opción para refaccionar. Podemos sustituirla ahí por algunos comida chatarra que nosotros compremos. La gelatina se puede hacer de diferentes formas. Le podemos agregar frutas adentro o la podemos hacer incluso con leche. Entonces, podemos ahí preparar nuestras refacciones. Bueno, ya sé que tengo esta semana de parciales. Ya sé que me voy a poner muy estresado y muy ansioso, entonces tengo mis refacciones saludables, tengo mis gelatinas, tengo mis frutos secos, tengo mis frutas y verduras frescas también. Y en el caso de las verduras, es muy interesante, pero yo sé que a la mayoría no es como muy agradable consumir verduras, ¿verdad? Pero si tenemos estrategias para poder consumirlas, se puede. Por ejemplo, hacer tiritas de verduras frescas y hacer una como mezcla de aguacate y usarlo como si fuera un aderezo. Eso es una buena forma de consumir los vegetales y realmente es muy delicioso. Yo lo he probado y es muy delicioso y es una forma de estar ahí consumiendo vegetales con aguacate, ¿verdad? Y de a poquitos. Entonces, no sé si pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, otra recomendación es el consumo moderado de las grasas y los aceites. Con consumo moderado no me atrevería yo a decir cuánta cantidad o cuántas cucharadas de aceite consumir al día, porque eso depende mucho de cada persona. Yo no puedo decir que consuman 2 cucharadas al día de aceite. En general, si es una persona que está haciendo, que es un atleta o que es una persona que hace mucha actividad física. Entonces, con moderación, se recomienda pues que en todo momento evitemos el exceso, ¿verdad? No embadurnemos todos los alimentos y que brillen de una vez del aceite que le sale, sino que lo hagamos con moderación, ¿verdad? Media vez nos sirve para que el alimento se despegue del plato, del sartén, pues está bien, ¿verdad? Pero con moderación todo es lo más apropiado. Otro consejo sería reducir el consumo de la sal. Se recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día. Y para eso, sí es muy importante que seamos muy cautelosos porque es muy importante cuidar las etiquetas nutricionales de los alimentos. En las etiquetas nutricionales vamos a ver nosotros cuánta cantidad de sodio tienen las bolsitas que nos estamos consumiendo. Y como sabemos que son 5 gramos al día los que debemos de consumir, ya a veces con una sola bolsita de la tienda ya nos consumimos el sodio de 2 días incluso. Porque hay alimentos que se caracterizan por eso, ¿verdad? Los alimentos que vienen, que son comida chatarra en general, traen mucho sodio. Entonces, es por eso que debemos de cuidar mucho este consumo de sal. Perdona que interrumpa. ¿Por qué razón no sal? ¿Por qué ya no debo consumir tanta sal? Muy bien. La sal nos produce hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un problema que se ha dado demasiado aquí en Guatemala porque provoca mareos, incluso puede provocar hasta la muerte porque cuando a veces hay personas que tienen la presión baja o alta, no sé si ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad? Pero esas diferentes presiones dentro de la sangre son contraproducentes.
la presión de la sangre tiene que ser una misma, ¿verdad? Y no puede estar subiendo y bajando porque la sangre está en todo nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa si hay una gran subida de presión arterial? Es un problema, el cuerpo se Puede causar la descompensa o muerte. exacto, o un bajón de esa presión también. Entonces, es por eso que es muy importante reducir el consumo de la sal. Esta presión, la hipertensión arterial es una enfermedad que a veces es muy silenciosa. Sí, presentan ciertos mareos, las personas se sienten mal en ciertos momentos, pero cuando da El susto. el susto es el problema porque es muy difícil la recuperación, ¿verdad? De eso. Entonces, en general sería por eso. También hay que limitar perdón. Sí, y así estoy viendo que como se debe de evitar consumir sal, también el azúcar, ¿verdad? Sí, el azúcar definitivamente no debería de ser parte de nuestra dieta, pero lastimosamente desde que somos pequeños nuestros alimentos nos los dieron con azúcar, ¿verdad? Entonces ya nosotros no le sentimos sabor a los vegetales como sí, como tal, o a las frutas como tal, incluso a veces hay personas que le echan miel o que le suelen echar azúcar a ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces es por eso, porque ya estamos acostumbrados. Lastimosamente, eso es algo que sí se vela mucho aquí en Guatemala y que nosotras recomendamos mucho cuando van a consulta nutricional. Por favor, si le va a dar alimentación, si va a iniciar la alimentación con sus hijos, no le dé azúcar ni sal, no le ponga azúcar ni sal a sus alimentos porque no es necesario, ¿verdad? Ya los alimentos de por sí tienen un sabor, pero a veces es como esos hábitos que desde pequeños hemos tenido pero que sí se pueden bajar el consumo de azúcar. Yo soy testiga de eso, a mí me gustaba mucho el azúcar, pero ya lo logré reducir casi que a nada al día, entonces sí se puede, pero de mucho esfuerzo. Como tú dices, al inicio es algo difícil, es un choque al paladar, pero ya después de un tiempo uno va cambiando sus hábitos y empieza a disfrutar de lo que consume, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era niño no podía tomar café sin, bueno, no niño, adolescente, ¿verdad? No podía tomar café sin azúcar. Luego empecé a sentirle sabor eh, a lo amarguito, ¿verdad? Sí, es cierto. Eso pasa mucho en comunidad y comúnmente porque las madres de familia no tienen el recurso económico para comprar leches, ¿verdad? Entonces lo que hacen es hacerle agüitas con agüitas de café, con azúcar, entonces, o agua con el puro azúcar, les dan a veces a los niños. Es bien preocupante y uno lo va a ver hasta que uno ya va a las comunidades y lastimosamente también pasa mucho en el área urbana, pero en general, otro consejo sería mantenernos hidratados, ¿verdad? Y lo recomendable serían 8 vasos al día de agua pura como tal, ¿verdad? Pero si queremos nosotros hacer un fresco para el almuerzo o para el desayuno, podemos hacerlo de frutas naturales o incluso se pueden usar como por ejemplo la menta para poderle dar aguas frescas, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que es el introducir una fruta abierta y pelada, ¿verdad? En el agua y ponerle ya sea un poco de menta y eso ya va a soltar un sabor y el agua va a ser un poco más aceptable para el paladar por el mismo sabor que ya la fruta le dio, ¿verdad? Entonces podemos ingerir de esa forma la fruta. También la horchata es una muy buena opción, siempre que cuidemos la cantidad de azúcar que le echamos al fresco. También la rosa de Jamaica, esa es muy buena opción para bebida o hidratarnos, ¿verdad? Y 8 vasos de agua pura al día. El siguiente consejo sería pues que evitemos el consumo peligroso y nocivo del alcohol. El alcohol no tiene vitaminas, minerales o algún tipo de nutriente y lastimosamente cuando se consume alcohol pues se da un efecto porque llega directamente a la sangre. Por la estructura química en sí del alcohol, ¿verdad? Entonces, no tiene ningún beneficio y llega a afectar otros órganos, como por ejemplo el hígado. Entonces, no tiene ningún beneficio y es mejor evitarlo, ¿verdad? El consumo del alcohol. También es importante mantener la inocuidad de los alimentos. Como había mencionado, una alimentación
adecuada, tiene que ser una alimentación con alimentos limpios, ¿verdad? No podemos nosotros, o con platos también limpios, como lo vemos aquí, debemos nosotros, en primer lugar, después de hacer las compras, vamos, lavamos nuestras manos bien para poder desinfectar nuestros alimentos, ya después los guardamos en la refri, bien guardaditos en los toppers, cada uno que tenga que tener. No se recomienda mezclar alimentos crudos con los cocidos porque los crudos tienen ciertos microorganismos y los cocidos tienen otros ciertos microorganismos que si los compartimos se va a hacer un descontrol, ¿verdad? Y es contraproducente para nuestra salud. Y a veces pasa mucho, ¿verdad? Que uno piensa, bueno, voy a meter los alimentos al refri. Tiene uno que tener mucho cuidado, por ejemplo, las carnes es mejor que estén en el congelador, no mantenerlas en la refri como tal, porque los microorganismos de las carnes sobreviven a temperaturas muy elevadas, entonces es preferible tenerlos en congelación. Y pues, como les dije, ¿verdad? Desinfectar bien los alimentos para que ya sea la ensalada que vayamos a hacer o el churrasquito que vamos a comer esté sano y sin ningún microorganismo que nos cause daños. También debemos evitar los alimentos con pocos nutrientes, como por ejemplo las hamburguesas, algunas gaseosas y en general la comida chatarra que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque no tiene vitaminas, minerales. ¿Cómo? No tiene ningún beneficio. No, no tiene beneficio. Sí. ¿Sería eso? No sé si hay otra. Sí. Otra recomendación sería la realización de la actividad física. Para gozar de un buen estado de salud necesitamos hacer actividad física regular. Se considera que las personas que hacen menos de 3 días a la semana y en cada día de la semana hacen menos de 30 minutos de actividad física son sedentarias. Entonces, algo muy importante que ahora podemos hacer un análisis es pensar cuánto tiempo de actividad física y cuántos días estoy haciendo a la semana. Como tal, tendrían que ser 3 días como mínimo y por lo menos 30 minutos de actividad física. No tienen que ir definitivamente, necesariamente a un gimnasio, sino que ya pueden hacer una caminata rápida, pueden usar bicicleta, subir las escaleras, jugar la cuerda, hacer excursiones creativas con su familia, ¿verdad? Entonces, es muy importante que seamos creativos con esto de la actividad física porque repercute mucho también en nuestro estado de ánimo y pues en nuestra salud definitivamente. También debemos de descansar correctamente. Como mínimo se recomienda descansar de 6 a 8 horas al día y que los periodos pues no sean interrumpidos porque hay ciertas fases del sueño que no debemos de interrumpir para poder tener un descanso exitoso, ¿verdad? Entonces, esas serían... Aquí un mito. ¿El café quita el sueño? Pues ¿Verdad o mentira? sí, quita el sueño, pero es malo, porque, o sea, si lo usamos para quitar el sueño, ¿verdad? Como tal, el café lo que hace es que manda señales al cerebro por medio de los neurotransmisores y hace que nuestro cerebro esté despierto, pero es casi que por si voluntariamente, ¿verdad? Entonces, sí, nos va a permitir que estemos más tiempo despiertos, pero no es saludable estar constantemente despertando al cerebro de esa manera, ¿verdad? Entonces, sí quita el sueño, pero es preferible no consumirlo para eso. Mira, es que acabamos de entrar a la sección de mitos. Segundo mito. Todo lo verde, ¿es saludable? Todo lo verde, o todas las frutas, o todas las verduras verdes. Es que hay un mito popular que dice, mientras que sea verde, eso cómo ayuda, cómo sirve, eso es saludable. ¿Es verdad o es mentira? Pues sí podríamos decir que si hablamos de alimentos, ¿verdad? Si hablamos de alimentos, aunque no tanto porque hay algunas frituras que son verdes. Entonces no, ¿verdad? Solamente para alimentos frescos, frutas, verduras, en general. O plantas también.
Tercer mito, ¿no cenar me puede ayudar a bajar de peso? Ah, no. El omitir cualquier tiempo de comida es uno de los problemas, y querer hacer, con eso bajar de peso es uno de los problemas más frecuentes, ¿verdad? Porque en nuestra lógica es, bueno, no voy a comer, entonces voy a bajar de peso. Pero ¿qué pasa? Después vamos y queremos hacer los dos tiempos o un tiempo que no hicimos en el tiempo que vamos a comer. Ah, bueno, entonces no Lo desayuné hoy, ponemos. en mi cena me voy a echar mi buen plato de comida, ¿verdad? Entonces, lastimosamente así somos así y cuando omitimos tiempos de comida queremos reponerlos después y nuestro cuerpo generalmente segrega ácido gástrico, ¿verdad? Entonces, cuando no le damos alimento en esos periodos en el que el cuerpo segrega ácido gástrico, a largo plazo vamos a tener problemas de gastritis o problemas estomacales. Entonces, es por eso que se recomienda que no se omita ningún tipo de comida, aunque se esté en un plan para bajar de peso. Esa no es la manera. Muy bien. Y estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Te agradecemos mucho, María José, por el tiempo, pero antes de ir finalizando, vamos con el segmento de preguntas con respuesta rápida. Michelle Rodas nos dice, ¿qué cantidad de frutos secos, como almendras o nueces, es recomendable consumir al día? Muy bien, menos de 20 gramos al día es lo recomendable. 20 gramos como tal está bien. Muy bien. Sharitin dice, ¿cómo la nutrición puede proteger la salud de las personas durante la pandemia y qué vitaminas favorecen? Aunque yo creo que esta pregunta nos hace ir ya concluyendo con el tema. Muy bien. Es una buena Bueno, conclusión la respuesta que se va a dar aquí, ¿verdad? sí, exactamente. Bueno, realmente la nutrición ayuda, miren, es bien importante que tengamos claro que los alimentos como tal no están contagiando el COVID-19. Algunas personas tienen ya pena de consumir alimentos o se han abstenido de ciertos alimentos porque piensan que, bueno, me voy a contagiar con COVID por consumir ciertos alimentos. No, lo que está pasando es que están desinfectando de una manera incorrecta los alimentos, pero como tal no se ha comprobado que los alimentos afecten nuestra salud o que transmitan el COVID-19. Como también ningún alimento como tal, y eso está ya oficialmente dicho por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ningún alimento como tal va a prevenir o a curar el COVID. Algunas personas están tomando suplementos y están comiendo de diferente manera lo que dicen que va a curar o que va a evitar, ¿verdad? Pero no. Lo que pasa con los alimentos es que ayudan a mejorar el sistema inmunitario. Entonces, una adecuada alimentación va a hacer que nuestro sistema inmunitario pueda responder de una mejor manera a cualquiera, incluido el COVID, ¿verdad? Cualquier enfermedad que venga y quiera meterse a nuestro organismo. Entonces, una alimentación saludable es vital, como lo fue desde antes, más ahora en COVID-19, ¿verdad? Porque estamos en tiempos en los que tenemos que cuidar mucho nuestra alimentación, ser muy cautelosos y comer muchas frutas y verduras, porque son fuente de vitaminas y minerales. Por ejemplo, las frutas y verduras de color amarillo y color verde tienen muchas vitaminas que ayudan a que nuestras defensas suban. Entonces, pero no solamente esos, ¿verdad? Debemos de consumir todos los alimentos, las frutas y las verduras en Muy general. variado, ¿verdad? Gesen nos Sí. pregunta, ¿cuál de las 3 comidas es más importante? Ah, ninguna. Ninguna es más Muy importante. importante. Creo que todas se Sí. complementan, Ok. todas son necesarias. No, por eso es que no podemos como omitir alguna de las tres principales. Incluso se recomienda que se hagan dos refacciones al día, ¿verdad? Una en la mañana y una en la tarde. Pero yo podría decir que ninguna de las tres es más importante que la otra. En una sí recibimos, por ejemplo, las energías principales de nuestro día, que sería el desayuno, pero es igual de importante el mediodía y la noche incluso para poder descansar apropiadamente. Una pregunta más, dice, ¿qué tipo de snack o
aperitivos se pueden consumir en caso de tener un tiempo disminutivo, dice. ¿Y cuánto es recomendable digerir estos alimentos? Muy bien, snacks aperitivos. Pues en snacks aperitivos realmente tenemos que ser muy creativos, porque no se puede recomendar que, por ejemplo, bueno, cierta marca y cierto alimento es recomendado para poder ingerir. Es muy importante, por ejemplo, las galletas integrales son buenas para consumir, pero hay que saber qué galletas. Hay que analizar la etiqueta nutricional de la galleta y hay que ver, bueno, esta galleta no tiene sodio, no tiene azúcares o de repente a veces no lo agregan como azúcar como tal, pero tienen otros aditivos que son perjudiciales para la salud. Entonces, yo pudiera recomendar frutos secos, como lo había mencionado, gelatinas, vegetales y frutas, ¿verdad? Pero las frutas las podemos consumir como helados también, no nos podemos limitar solamente, bueno, entonces la fruta y así no me dan ganas, ¿verdad? Puedo hacer mis helados nutritivos, helados incluso de vegetales y mezclarlo con sal y limón y pepitoria. Yo no sé si lo han probado, pero es muy rico. Es muy rico, entonces es de ser mucho creativos, pensar qué me gusta a mí. Bueno, de repente acepto los vegetales de esta forma o las frutas de esta forma, entonces voy a tratar de hacerlo más regularmente de esta forma y ser creativos, pero depende mucho de tus preferencias alimentarias y de los alimentos que tengas disponibles también, porque los frutos secos son un poco caros. Hay una pregunta de un padre de familia, a quien saludamos con mucho respeto y qué bueno tenerle aquí participando con nosotros. Este es un canal también para ustedes. Esta pregunta dice, ¿qué alimentos debe consumir mi hijo para ganar peso? Muy bien. En este caso, para hacer un plan alimentario para ganar peso o para perder peso, es muy importante que sea evaluado el caso de su hijo. En general, yo podría recomendar la encaparina con leche. Esa es una muy buena fuente de energías y es lo que se usa para recuperación nutricional en niño desnutrido, pero es muy importante que el niño sea evaluado. No Se todos los podría casos son recomendar, iguales, ¿verdad? no todos los casos son iguales y también es muy importante conocer la historia clínica, historia nutricional del hijo, de la persona, ¿verdad? Que quiere subir de peso, porque a veces incluso hay metabolismos muy lentos que también deben de analizarse y entonces ya en base a ello saber qué alimentos, en qué cantidades y qué tiempos Lo mejor es que deberían de... visite para evaluar, ¿verdad? El caso como tal. Hay otra pregunta, nos la hace saber Débora María. Si puedes dar, María José, unos tips de desayunos Tips. nutritivos. Desayunos nutritivos. Bueno, la verdad es que somos muy bendecidos porque tenemos de todo. Tenemos vegetales. Nuestra gastronomía en Guatemala es muy rica y tiene muchos nutrientes, por ejemplo, los recaditos que hacemos, por ejemplo, diferentes mezclas que a veces nosotros decimos, bueno, ay, no me gustan, pero sí se pueden. Yo no sé si ustedes conocen la fritanga. Bueno, no sé si se conoce, ¿verdad? Pero yo la ingiero mucho. Mi mamá cuando hace caldo de res y sobran vegetales y sobra carne o sobran ciertas cosas, eso también se puede hacer como desayuno. Pero si no se conoce ese tipo de alimentos, se puede hacer, pues siempre es bueno, importante mezclar huevos. Las tortillas sí se pueden agregar, pero podríamos agregar solo una o dos, dependiendo de la persona. Podría ser un desayuno con frijoles, con huevo, con algunos vegetales también, pero como les digo, siempre dependiendo de cómo lo acepten o cómo les guste consumir los vegetales. En general, una alimentación balanceada, y eso sí lo tienen que recordar, siempre tiene que tener todos los colores el plato, la mayoría de colores que puedan. Entonces, si en mi plato yo veo que en la mañana, en la tarde o en la noche solo tengo colores beige, entonces no está balanceado mi alimento o mi plato. Entonces, siempre que yo vaya a consumir mis tiempos de comida, en cualquier tiempo de comida, yo debo de ver,
bueno, tengo colores verdes, colores rojos, colores amarillos, y es bien interesante porque los alimentos se dan para eso si mezclamos como debe de ser. El plato debería de ser muy colorido para ser balanceado y nutritivo. Algo que hacen aquí en mi casa, mi esposa, es que me presenta los mismos alimentos, pero en muchas presentaciones. Entonces, ese puede ser un tip, ¿verdad? De repente está en alguna forma, de repente veo fruta de otra forma, y eso pues también puede hacernos eh, disfrutar del momento que se está compartiendo. Así que, María José, tienes un minuto para dirigirte a la comunidad y darles tu conclusión o algún pensamiento que quieras compartir para con ellos. Pues a todos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, acompañarnos en esta charla. Espero que algún consejo haya sido, pues, de provecho para ustedes. Si ustedes necesitan o quieren empezar un plan nutricional, siempre lo que recomiendo yo es de que vayan con un profesional de la salud, que no sigan las dietas o los consejos nutricionales que comúnmente se dan en redes sociales, que evalúen mucho su alimentación, que se cuiden mucho en este tiempo de pandemia, porque lastimosamente todos estamos en riesgo de subir de peso excesivamente o de perderlo o de alimentarnos de una manera inadecuada. Cuídense mucho, espero que este tiempo haya sido de provecho y créanme que una verdadera alimentación saludable va a repercutir en todas las áreas de su vida y va a dar una mejor calidad de vida. Entonces, cuídenla mucho. Que eso es básicamente lo que estamos buscando, mejorar nuestra calidad de vida. Así que muy agradecido digo, María José, muy agradecido con la comunidad que estuvo pendiente de la transmisión, que hicieron preguntas. Y para terminar, de parte de este canal, humilde canal, tenemos un reconocimiento que espero que te sea muy útil y que cada vez que tú puedas ver lo que aquí está, te recuerdes de que estuviste en este canal beneficiando a la comunidad. Así que un saludo para cada uno de ustedes que ha estado presente. Gracias por escucharnos y esperamos que esto pueda mejorar nuestra calidad de vida, como muy bien lo dice María José. A todos les deseamos un buen fin de semana, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima con otro video que sea importante. Y recuerde, puede replicar esta información con amigos, con familiares, para el provecho de toda la comunidad. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.